del giro que pegó en cuanto a discurso. Oye, ¿por qué no ha sucedido esta recesión? Entrando en fontanería monetaria, evidentemente eso les ha beneficiado. Ya hemos visto que es un punto muy importante en el crecimiento económico de Estados Unidos. Vaya pedazo de entrevista que ha quedado con Diego Puertas. Hemos tratado todos los temas importantes desde un punto de vista macro que van a afectar al devenir de nuestras inversiones en 2024. Hemos hablado de inflación, hemos hablado de los tipos de la Fed, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de empleo, hemos hablado de mercados, de las 7 magníficas. Bueno, es que hemos hablado absolutamente de todos y todo como os gusta, refrendado en muchos, muchos gráficos. Así que sin más, os dejo con un pedazo de programa con Diego Puertas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a este programa con un invitado que se estrena y se estrena por todo lo alto en nuestro canal. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Hablamos de Diego Puerta, Mr. Puertas. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Antonio. Un placer estar aquí. Bueno, pues yo creo que Diego poco a poco se va consolidando como una de las fuentes de información para entender qué está pasando en los mercados, qué está pasando en la economía, esas perspectivas macro, esos informes y esas gráficas que si sois seguidores de Locos de Wall Street seguro que habéis visto en más de un Sanedrín. Quería que Diego se pasara sobre todo a principio de año, estamos en un año muy importante, un año que ha empezado muy fuerte ya con situaciones como el evento que está pasando en el Mar Rojo, pero un año que son muchas las cuestiones que se ciernen sobre los escenarios macroeconómicos y ya sabéis que al final eso influye sí o sí en nuestras inversiones. Tenemos muchas elecciones a presidentes este año, brevemente tendremos Taiwán, pero sobre todo en el horizonte la de Estados Unidos, que es la más importante. Tenemos decisiones que ya vamos a ver cómo van terminando de cuajar, si tendremos un soft landing, qué va a pasar con la inflación, los tipos de interés veremos bajadas. Bueno, tenemos desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de mercados un 2024 apasionante. Y queremos precisamente que Diego, Mr. Puertas, traiga aquí su valoración, como siempre, sustentada en datos y en gráficos de qué piensa que puede pasar con este 2024. Pero bueno, antes de que entremos puramente en esas cuestiones ya de datos y situaciones macro que nos va a contar Diego en este informe que ha preparado para los seguidores, sí me gusta que siempre el invitado se autopresente, que el invitado o a aquellos seguidores que nos estéis viendo y digáis, oye, pues mira, pues Diego Puertas no lo tengo localizado, he visto que alguna vez en Twitter se ha retuiteado por parte de los locos algo suyo, pero Diego, aquel seguidor que no te conozca en profundidad, explícale quién eres, cómo te definirías. Bueno, definirse es limitarse, ¿no? Pero Eso está bien. soy Diego, soy un chaval de 23 años, friki total del mundo de los mercados, del mundo de la economía aplicado a los mercados. También no me centro simplemente en la economía. Al final, lo que nos interesa, por lo menos a mí y a los que me siguen, es qué va a ocurrir o cómo influye en el mercado. Por tanto, pues colaboro en Serenity Markets, tengo mi canal de YouTube, tengo también de Market Say, que son informes diarios sobre todo lo que ocurre a nivel macro y con influencia en los mercados. Reviso multitud de papers de analistas y también pues donde estoy principalmente y arranqué ya hace 3 años fue en Twitter, que es donde pues, más seguidores tengo y un poco más activo estoy. Así que nada, eso es un poco lo que hago por el momento. Sí que es cierto que pues, en un futuro me gustaría dar paso, pues yo que sé, a gestionar o analizar más para un fondo y demás, pero ahora mismo estoy muy contento pues rastreando un poco qué hacen los grandes analistas y comentándolo de forma pública. Bueno, todo eso que has dicho que no es poco, ¿eh? Yo, si me permites, añado una vía que a mí me gusta mucho, que es el Telegram también que tienes, porque ahí te encuentras muchos gráficos y al final del día te encuentras un muy buen resumen de qué ha pasado desde el punto de vista macro. Así que, bueno, pues yo creo que es una cuenta obligada a seguir y pondremos en la descripción del vídeo todos esos enlaces para que sigáis a Diego si queréis estar informado de todo lo macro y todo lo que pasa en el día. Bueno, Diego, coincides conmigo que 2024 se presenta apasionante, ¿no? Sí, la verdad que se presenta apasionante Para de los que somos primeras. frikis, como dice, como tú has dicho, que yo también me incluyo.
De primeras ya con eso del Mar Rojo, que soy consciente de que hay un evento en Locos de Wall Street y tampoco lo Sí. he tocado en profundidad, simplemente he hecho algún comentario sobre ello, pero esa parte de conflictos geopolíticos sin duda va a tener un punto muy importante en la inflación, en este landing, no landing, que desde mi punto de vista es lo que marcará el rumbo del mercado. Ujú. Bueno, pues vamos a empezar ya con la charla y precisamente Diego nos ha traído aquí un soporte gráfico y nunca mejor dicho, porque vais a ver muchos gráficos donde él se va a sustentar para dar sus opiniones de qué está pasando en el mercado y esas perspectivas macro, como hemos titulado la charla. Así que, Diego, pues cuando quieras, somos todo oídos. Ok, bueno, pues vamos a arrancar a comentar lo que tengo preparado. He estructurado el informe en varias partes. Primero vamos a tratar la situación económica actual, luego hablaremos del giro que pegó en cuanto a discurso la Reserva Federal y que quizás sorprendió porque el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra no siguieron ese rumbo. Vamos a ver el porqué de ese drástico giro, el porqué el mercado está descontando hasta 7 bajadas de tipos para el año 2024, la influencia que tiene marzo como una fecha clave por el repo inverso, que es cuando se estima que se puede vaciar, por también que se puede volver al QE y porque se está descontando que va a ser la primera baja de tipos. Y luego vamos a acercar un poco todos estos datos a lo que ocurre en el mercado. Antes de todo, pues decir que es muy complicado predecir todo lo que puede ocurrir durante el año 2024. Siempre hay multitud de cosas con las que no cuentas y también evolucionamos nosotros, porque esto es algo que no lo he dicho en la introducción, pero yo tengo 23 años y yo miro vídeos míos de hace 6 meses y digo, pero ¿cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pensar eso? Y bueno, pues eso también es algo muy bonito de la evolución. Así que bueno, Claro que sí. dicho esto, vamos a arrancar con datos de la situación actual. Esta semana hemos conocido datos de IPC estadounidense. Fíjense cómo el dato, la tasa de inflación repunta respecto a la tasa del mes de noviembre, sube al 3,4% desde el 3,1% en noviembre. ¿Qué significa este dato de 3,4%? Que yo siempre me gusta comentarlo. Significa un crecimiento del 3,4% respecto a la cifra de 6,5% de crecimiento de diciembre del año 2022. Porque a veces, ya sabes, Antonio, que se habla de sube, no, baja la tasa de Baja la inflación inflación. y claro, no, el crecimiento de los precios no está bajando, está desacelerando. Bueno, pues esto de primeras pudo causar ligeros movimientos en los bonos y demás por un repunte de la inflación, salió por encima de lo esperado y de primeras podía causar cierta preocupación ante un repunte futuro de la inflación. Luego vamos a ver cómo no parece ser así Ujú. o al menos según viendo qué segmentos fueron los que impulsaron este dato al alza, pues vemos como la pata energética, que es un poco la más preocupante, no fue y simplemente fueron los servicios, fue también el shelter, que ya sabemos que tiene un gran peso, porque al final hay que ser conscientes que la Reserva Federal no mira tanto los datos de IPC o de IPC subyacente, sino que mira más el PCE, que se publica a final de mes, porque tiene menor peso de la vivienda. Al final, el IPC subyacente, con los cambios que se hicieron el año pasado, tiene casi un 70% del peso de la vivienda y la vivienda va muy retrasado, este shelter, y ya vemos cómo los precios de la vivienda se están aliviando en Estados Unidos también debido a un ligero aumento de los inventarios en el tercer trimestre y todo pinta que el cuarto trimestre también. Por tanto, los datos de IPC de esta semana, como vimos en la reacción del rendimiento de los bonos a corto plazo, no es muy preocupante. También lo acompañó el dato de IPP, de la inflación por el lado del productor, que salió sorprendentemente inferior a lo esperado, mostrando que de momento no preocupa. Es decir, puede haber mayores preocupaciones a lo largo del año en cuanto a un repunte del IPC, sobre todo debido a esa parte del Mar Rojo, sí, pero de momento no es preocupante y sí que es cierto que evidentemente la última milla de inflación es lo que más va a costar y que quizás, al igual que pronostica Goldman, debemos de acostumbrarnos a convivir durante un tiempo con una inflación por encima del objetivo y convivir también con unos tipos superiores a esos tipos cero a los que estábamos acostumbrados en el Ujú. año 2020 y 2021.
Diego, fíjate, te iba a comentar precisamente eso que has dicho, ¿no? Quizá venimos con una mentalidad, bueno, y con un objetivo del BCE, sobre todo de inflación buena, llamémosle, o a largo plazo del 2%. Quizá vamos a tener que estar unos años ajustando eso, ¿no? Y que esté en un 2,5, 3, esa inflación para drenar todo el exceso, ¿no? Toda la resaca que hemos tenido estos años, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que podemos convivir durante cierto tiempo con una inflación por encima del objetivo y es que no me parecería nada raro. De hecho, vamos a ello. Esta última Mm, milla de inflación vemos como la parte de los servicios es muy pegajosa y va a costar mm, mucho que esos datos de inflación vuelvan a ese crecimiento normal. También hay que tener en cuenta que el discurso distinto del BCE y de la Reserva Federal varía, porque la Reserva Federal tiene dos objetivos, que es el crecimiento de los precios en el 2% y una tasa de desempleo, un empleo ajustado, que está muy mm. relacionado con el crecimiento económico. Por tanto, la Reserva Federal sí que me creo, y Estados Unidos, que pueda convivir durante más tiempo con una inflación por encima del objetivo para evitar que el empleo se vea afectado. Pero la Reserva Federal, o sea, pero el Banco Central Europeo, perdón, no tiene ese objetivo de empleo ajustado, no tiene esa pata de crecimiento económico y, por tanto, su único objetivo es el crecimiento de los precios. Ahí sí que veo que el Banco Central Europeo quizás se mantenga elevado más tiempo y luego tenga que bajar tipos de una forma mucho más rápida para no provocar males mayores, pero siempre con el objetivo de ese 2% de inflación. Ujú, ujú. Sí, sí, perfecto. Continuamos con el Producto Interior Bruto del tercer trimestre. Ya saben que el Producto Interior Bruto conocemos el dato final 3 meses a posteriori, por tanto, muchas veces cuando hablamos ya de recesión, no, la recesión arrancó hace 6 meses. Bueno, el último dato que conocemos del tercer trimestre, tuvimos un dato de crecimiento del 4,9%, un dato muy superior a lo que veníamos teniendo durante el año 2022 y sin duda sorprendente. Si lo vemos por segmentos, vemos como el consumo personal 2,11%, prácticamente la mitad, y luego vemos como también la pata del gobierno es de un 0,99% y ha ido incrementándose en los últimos meses con respecto al año 2021. Fíjense que si vemos este gráfico aquí, vemos cómo ha vuelto la pata gubernamental pues a unos niveles más normales durante los años 2014 a 2019, quitando esto del año 2021. Por tanto, vemos como el consumo personal es la pata más importante del Producto Interior Bruto y del crecimiento económico estadounidense. Ahí es donde hay que fijarse si realmente se están viendo debilidades. Un pequeño comentario sobre la preocupante deuda de Estados Unidos, que no hace más que incrementar, y es que fíjense que en el tercer trimestre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció al 4,9%, un aumento de 547.000 millones de dólares en términos nominales, y el déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó en 622.000 millones de dólares. El coste de la deuda estadounidense cada vez es más preocupante y eso está haciendo también que las subastas del tramo largo también cada vez sean mayores y eso también influye mucho en los bonos a largo plazo. Al final es un incentivo para que los rendimientos se mantengan elevados ahí y para que el precio de los bonos no tenga tanto repunte como quizás pueda tener el tramo corto debido a esas caídas de tipos de interés pronosticadas para el año 2024. De ahí también que por ejemplo, ya estamos viendo cómo la curva de tipos, ya el rendimiento de los tipos a 2 años ya está por encima, o sea, ya está por debajo del rendimiento a 30 años. De hecho, lo logró en el día de ayer. Si nos vamos a ver datos más actuales, económicos, tenemos que irnos al ISM, los PMIs de estadounidenses, los índices de gestores de compras, que desde mi punto de vista es uno de los barómetros presentes económicos mejores, mucho mejor que el PMI, que el Producto Interior Bruto, que va retrasado. El ISM manufacturero se mantiene por debajo del nivel de 50 durante ya varios meses, fíjense que desde mediados de 2022, y en el último dato de diciembre ha acabado el año con un ligero repunte por encima del nivel de 45, que suele ser un nivel peligroso en cuanto a que siempre que la industria ha caído por debajo de ese nivel ha habido recesiones. Pero fíjense que si nos vamos a ver el índice de servicios, vemos como en diciembre ha tenido una considerable caída hasta 50,6 cuando se esperaba un dato de 52 o superior a 52, no recuerdo
ahora la 10ª. Y esto tiene una explicación y es este informe, que también lo sacó la Reserva Federal, pero esta semana lo ha sacado el Banco Central Europeo y es similar, y es cómo influye las políticas monetarias en la manufactura y en los servicios. Fíjense que la manufactura suele afectar mucho antes y de una forma más grave, en cambio en los servicios suele afectar más tarde y de una forma mucho más débil. Por tanto, ahora mismo es cuando posiblemente en los servicios estemos empezando a ver o estemos viendo de una forma más aguda esas consecuencias de las drásticas subidas de tipos del año 2022. También hay que tener en cuenta que tiene mucho mayor peso y que cada vez tiene mayor peso los servicios que la manufactura. Entonces, la manufactura puede llevar en contracción mucho más tiempo, pero fíjense que si ponemos el ISM compuesto, fíjense cómo no indica todavía en terreno de contracción debido a que los servicios se mantienen en expansión. Antonio, ¿alguna cuestión por ir Nada, asentando nada. conceptos? Muy interesante todo lo que estás comentando. Aquí seguimos muy atentos, muy atentos. Muy interesante el ISM. Quizá algún seguidor no sepa, ¿no? Lo que es el ISM. Te iba a comentar que si podías hacer una breve explicación para aquellos seguidores, digamos, menos puestos en todo tema de datos, indicadores, etcétera. Por supuesto, índice de gestores de compras, al final encuestas que se hacen a las Encuestas. compañías para ver la evolución. Cabe destacar que tenemos el ISM en Estados Unidos, que es el que más relevancia tiene, pero también están los PMI de S&P Global en el resto del mundo y también en Estados Unidos. Y, por ejemplo, para comparar pues, Estados Unidos-Europa es mucho mejor mirar esos PMI de S&P Global. De hecho, hay algunas diferencias. Por ejemplo, creo que el ISM trata a todas las empresas por igual, mientras que el PMI sí que pondera pues, por Por capitalización, tamaño. por tamaño y demás. Al final son preguntas que se le hacen de cómo ven la economía, cómo ven sus compras, cómo ven su nivel de pagos a proveedores que van a hacer, de acopio, precisamente Empleo. a empleo, exacto, a distintos puestos clave en las organizaciones, exacto. Genial. Pues yo creo que, como tú dices, ahí sí que tenemos la suerte de que es un dato que tiene menos delay que el dato del PIB. Claro, claro. Al final, este dato sí que es cierto que para medir el presente es muy, muy óptimo. De hecho, por ejemplo, en la eurozona estamos viendo cómo estos datos sí que indican que durante el tercer y el cuarto trimestre del año 2023 ha habido debilidad económica bastante grande. De hecho, el Producto Interior Bruto del tercer trimestre ya salió en negativo y todo apunta a que el cuarto trimestre, viendo los PMIs, va a ir por el mismo camino. Quizás algún maquillaje y en vez de menos 0,1 o menos 0,2 te lo deja en cero. Que vamos, que me es indiferente una caída de un 0,1 a un 0. Sí que es cierto que el nombre, recesión técnica, puede cambiar, pero al final, en términos normales de lo que vamos a sentir, va a ser muy similar. Dicho esto, vamos a pasar por la pata del consumidor, que ya hemos visto que es un punto muy importante en el crecimiento económico de Estados Unidos. Y si nos vamos a ver las ventas minoristas, vemos como durante el mes de noviembre hemos visto un ligero repunte. Vimos en octubre una gran caída, veníamos de un crecimiento de las ventas minoristas intermensual desde abril. Aquí tuvimos en febrero y marzo esos problemas con la crisis bancaria regional y demás que más adelante trataremos. Hemos tenido un crecimiento de las ventas minoristas durante todo el año hasta octubre, que en octubre sí que es cierto que era una fecha muy importante. Teníamos el reinicio de los pagos de los préstamos estudiantiles, acababa el verano, veíamos unas tasas de las tarjetas de crédito muy, muy elevadas que no sabíamos si iba a ser sostenible y por tanto octubre sí que ha sido un shock. Pero luego hemos visto una recuperación muy sorprendente en noviembre, de hecho también impulsado por el crédito. Fíjate que estoy acostumbrado a hablar a YouTube y digo, fíjense que si nos vamos a ver la pata del crédito, vemos como en noviembre ha tenido un gran repunte, sobre todo la parte de tarjetas de crédito, que es la azul, y por La tanto azul. estamos viendo cómo el consumidor estadounidense sigue aferrándose a ese consumismo masivo. De hecho, estamos viendo como, por ejemplo, doy un salto a China, pero en China se está tratando de estimular la economía y no se está logrando del todo, ¿no? Porque ya llevamos varios meses y quizás hay que pensar que quizás la sociedad China, la sociedad asiática, es distinta que la occidental, que está tan acostumbrada al consumismo que a cualquier mínimo estímulo reacciona de esta forma, ¿no? Por tanto, todo eso también, desde mi punto de vista, creo que influye bastante.
Desde el punto de vista mío también, es decir, es que al final la sociedad asiática es una sociedad, por mucho que estén cada vez más abrazando el capitalismo, pero mucho menos consumista que desde luego Estados Unidos, que es el paradigma, ¿no? Ahí en esa gráfica de crédito, Diego, ese que vemos en noviembre, ese pico para abajo tan abrupto, son de nuevo la vuelta de los créditos de universidad que estaban paralizados. Sí, esto fue en septiembre, esto fue en septiembre. Vemos Septiembre. en azul la parte del crédito, cómo se mantuvo. La parte del crédito sí que es cierto que en octubre cayó bastante. Esto es noviembre, octubre, septiembre. Esto es en agosto, con la parte del crédito no revolvente, con todo tipo de préstamos de automóviles, y se empezaron a pagar los préstamos estudiantiles. Hubo una gran parte de personas que lo empezaron a pagar antes, y sobre todo se cancelaron muchos. Al final, Claro. el endurecimiento del crédito no permitió acceder a ellos a muchos, y por tanto vimos esta caída. Y también en los automóviles, que no se permitió acceder a ellos. Sobre todo las tarjetas de crédito, vimos en octubre una gran caída, fíjate que es minúsculo, es la parte azul, pero hemos visto de nuevo un repunte en noviembre que se explica muy bien pues con esta parte del aumento de ventas minoristas, porque si nos vamos a ver ahorros, los ahorros, según muchísimas casas de análisis, van tendiendo a menos ese exceso de ahorro de la pandemia. Por tanto, de lo que están tirando es del crédito, porque evidentemente, mientras que el empleo se mantenga ajustado, van a poder seguir consumiendo, pero también es cierto que la calidad del empleo, que ahora lo vamos a ver, es cada vez menor, es cada vez más dudosa, y quizás pueden seguir consumiendo, pero deben de tener 2 empleos. Y sobre todo, unos puntos más preocupantes de estos, que sí que es cierto que tenderá a la baja con las bajadas de tipo y las perspectivas de bajadas de tipos, son las tasas de las tarjetas de crédito, que están en niveles elevadísimos, por encima Buah. del 20%, y que, claro, esto es muy preocupante. Si el consumidor estadounidense sigue tirando, y vemos cómo está tirando de crédito, de tarjetas de crédito, pagando estas tasas, pagando estos intereses, ojo, cuidado, porque existe un gran problema para el consumidor estadounidense. Se puede aferrar al consumismo, pero llegará un punto en el que no pueda más, o evidentemente siga pudiendo, pero porque hay unos estímulos fiscales y monetarios detrás bastante fuertes. Sí, es lo que tú comentas. Este tirar de tarjetas de crédito tan clásico del mercado americano, si aquí en Europa estamos todos muy acostumbrados a tirar de tarjetas de crédito, a usar las tarjetas de crédito para compra, en Estados Unidos eso multiplicarlo en la sociedad americana por 2 o por 3, y está claro que mientras el empleo siga fuerte, bueno, en principio podría mantenerse, pero a poco que sigan subiendo los tipos y que, como tú dices, el empleo, que bueno, va a ser la siguiente variable que vas a comentar, empiece a debilitarse, desde luego es un cóctel peligroso, ¿eh? Vamos con ello, vamos con la parte Venga, del vamos con empleo, el vamos empleo. a ver algunos entresijos de los datos y demás. Recordemos que, como he dicho antes, la Reserva Federal sí que tiene el mandato de mantener un empleo ajustado. Esto es muy importante porque su comportamiento, evidentemente, no va simplemente por el crecimiento de los precios, sino que va también por esta variable que ya vemos que afecta mucho al crecimiento económico también. Los datos de nóminas no agrícolas siguen mostrando una gran rigidez. Fíjense cómo de momento se mantienen esas 216.000, y todos los datos que nos dan de primeras superan lo estimado. ¿Qué ocurre? Que ya van 10 de los 11 últimos datos, todos los datos de 2023, excepto los datos de julio, son revisados a la baja. Y son revisados a la baja en 2 ocasiones y de forma bastante brusca. Quiero fijarnos, por ejemplo, en junio, cómo se presentó un dato titular, que es lo azul, por encima de 200.000, de un crecimiento de 200.000 nóminas. Vemos como la primera revisión ya lo dejó, y vemos como la revisión ya lo dejó en apenas 100.000, que es un Mm. poco el barómetro de, oye, un crecimiento económico óptimo. Y vemos cómo esto ocurre durante todos los meses. Y claro, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué nos lanza un titular tan fuerte y luego lo revisan a la baja? Existe, evidentemente, modelos para calcularlo, existe un modelo de nacimientos, muertes, que no sabemos muy bien cómo se mide, pero que siempre sale al alza, y en las revisiones luego siempre sale a la baja. Eso trata de medir las nuevas empresas con respecto a las empresas que cierran, y cómo esto provoca aumentos en las nóminas. Entonces, esto dices, aquí ocurre algo. ¿Por qué me estás lanzando un titular tan fuerte? ¿Acaso te interesa que la sociedad crea que el empleo sigue yendo bastante bien
y realmente no es así, y realmente luego sacas el dato revisado meses después para que no tenga influencia en el mercado, porque claro, ¿qué habría ocurrido si, por ejemplo, este dato de noviembre, la revisión no superaba las estimaciones y ya el de junio, ni te cuento, el de septiembre tampoco superaba las estimaciones? ¿Qué habría pasado si nos dan ese titular de primeras? Porque, oye, es normal, es evidente que haya revisiones y que haya cambios, pero ya es cachondeo que durante todo un año las revisiones sean en la misma dirección y que sean tan considerables como, por ejemplo, en junio, que en junio se han fumado 100.000 nóminas. Sí, ¿Cómo? ahí eso se ve gráficamente, lo que tú dices, lo que está queriendo decir Diego es que debería haber como poco en un año un igualdad o casi entre líneas rojas y líneas verdes, ¿no? Y es raro que solamente veamos una verde, oye, solamente se equivocan en un sentido esas estimaciones. Te hace que pensar, desde luego, ¿eh? Sí, sí, bueno, sobre todo hay que pensar y luego sí que es cierto que la parte de nóminas se puede argumentar con esto, con que hay más empleados a tiempo parcial y un empleado, o sea, y una persona puede contar para dos nóminas. Entiendo, Claro. porque si no, no hay explicación. Pues fíjate que si nos vamos a ver la calidad de este empleo, los trabajadores a tiempo completo caen 1,5 millones en un mes hasta el nivel más bajo desde febrero de 2023. Trabajadores a tiempo parcial se disparan 762.000 y alcanzan la cifra más alta jamás registrado. Los trabajadores a tiempo parcial ya han superado los niveles pre-COVID y se encuentran en máximos históricos, y los pluriempleados también han alcanzado un máximo histórico bastante elevado. Por tanto, aquí nos hace pensar, oye, el empleo, las nóminas, el dato de nóminas sigue siendo muy fuerte, hay personas que tienen dos nóminas, pero ¿cuál es la calidad de este empleo? Quizás para mantener este ritmo de consumo hay familias que tienen que tener más de un empleo, varios empleos. Por tanto, un empleo a tiempo completo, otro a tiempo parcial. Por tanto, esto es bastante preocupante, la parte del empleo, sobre todo viendo cómo se está desacelerando y cómo nos están tratando de meter algo que no ocurre. Luego también, si nos vamos, que no me ha dado tiempo a meterlo, de hecho me estoy acordando ahora que lo tenía que haber metido, la parte gubernamental, también había un gráfico de Wall Street Journal que compartí bastante, que veía cómo la parte de los empleos de administraciones y demás cada vez era mayor, y evidentemente también tiene una parte muy importante las nóminas. De hecho, recuerdo que el último dato de diciembre, más de un cuarto era esta parte de administrativos y demás, y curiosamente es una de las partes que luego no queda revisada a la baja. Lo que se revisa a la baja son las privadas. Pero por acabar la parte del empleo y por irnos a algo mucho más presente también, vamos a revisar los datos del ISM, la parte de empleo, porque estamos viendo cómo las manufacturas, estamos viendo quizás en diciembre también un ligero repunte, pero una debilidad bastante grande desde principios del año 2022. Y si nos vamos al ISM de servicios, Uf, ha aquí nos desplomado. vamos. Claro, aquí entra en juego lo que he comentado antes de este informe de cómo afecta a las manufacturas mucho más pronto las políticas monetarias y cómo tarda mucho más, y lo hace de una menor forma, en los servicios. ¿Y qué ocurre? Pues que en los servicios ahora es cuando el empleo, fíjate que ha caído considerablemente a la cifra, creo que ha sido la mayor caída, o está en mínimos desde mayo de 2020, y está en mínimos desde mayo de 2020, sí, y vemos como ahora mismo es cuando en la parte de servicios se está viendo realmente afectado por esas drásticas subidas de tipos y esa debilidad de empleo que en las manufacturas ya era muy evidente y que en las nóminas también estamos viendo de una forma bastante clara. También, lo último que quiero comentar del empleo es que cuando nos dan el dato está la encuesta de nóminas y está también la tasa de desempleo, que se hace con una encuesta a hogares y que se pregunta a las familias. Y aquí es donde salen estos datos de pluriempleados. Es decir, estos datos no salen de nóminas, sino que salen de la encuesta a hogares. Lo que sí que sale de nóminas es los sectores, pues, administración, privados y demás. Por tanto, el empleo podemos concluir que se mantiene en niveles bastante fuertes, por lo menos los titulares, pero sí que es cierto que entrando al detalle estamos viendo bastantes debilidades. Y eso está ocurriendo con muchos datos económicos de Estados Unidos últimamente. Vimos cómo el dato de nóminas hubo una reacción del mercado que poco a poco se fue diluyendo. A corto plazo, pues vimos un dato de empleo, un titular
superior a lo esperado, por tanto vimos de nuevo repuntes en los rendimientos que finalmente acabaron a la baja. Y lo hemos visto también con los datos de IPC, de inflación y de IPP esta semana. Hemos visto una drástica caída en los rendimientos, especialmente a 2 años, que es lo que más se ve afectado por las estimaciones de bajadas de tipos. Y sobre todo también hemos visto a Timiraos del Wall Street Journal, que tiene bastantes contactos en la Reserva Federal y no suele fallar, cómo defendía que estos datos, aunque hayan salido superiores a lo estimado, no cambiaban para nada la perspectiva para el año 2024 de los miembros de la Reserva Federal de bajadas de tipos, la primera ya se descuenta en marzo y demás. Por tanto, nos hace ver cómo la debilidad económica sigue siendo, o sea, es bastante evidente a que con titulares nos muestran que no, y este repunte de inflación no está sorprendiendo para nada, por lo menos de momento. Sí que es cierto que luego veremos a ver, porque sorpresas van a tener evidentemente gran influencia en el mercado, sobre todo en cuanto a lo que se está descontando. Pues muy interesante esta parte de empleo, porque efectivamente nos quedamos a veces con un titular, oye, el empleo en Estados Unidos va como una locomotora, pero si rascas un poco, ves ciertos datos que por lo menos te hacen tener cierta cautela, sobre todo en esa calidad de empleo, plurimpleo, empleo de gobierno, todas esas cuestiones que nos ha comentado Diego. Vamos a pasar entonces ya un poco de lo macro a lo micro, ¿no? Vamos a hablar de las empresas, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de la situación macro ligada a las empresas, porque yo sí que es cierto que la parte micro no la toco del todo, no estoy muy especializado en ello, pero sí que vamos a preguntarnos, oye, ¿por qué no ha sucedido esta recesión tan cantada, que ya lleva varios meses, incluso años, dando ahí que iba a suceder? Bueno, pues tenemos que irnos sobre todo a el año 2020 y 2021 con unas tasas extremadamente bajas, y como muchas empresas se aprovecharon de esos tipos extremadamente bajos, financiándose a esos tipos, y le han sacado rédito incluso con el aumento de tipos. ¿Por qué? Pues porque pueden prestar a un tipo de interés bastante más elevado. Este gráfico es de un informe que salió allá por julio, que yo ya comenté en su día, que mostraba cómo la razón por la que las empresas, sobre todo las grandes compañías, porque sí que es cierto que las pequeñas han tenido una gran debilidad, no se estaban viendo tan afectadas por el aumento de tasas, era por eso. Fíjate lo que nos dice desde SocGen. La razón es que una parte considerable de los enormes préstamos a tasas fijas durante el año 2020 y 2021 aún permanece en los balances de las empresas en forma de depósitos a tasas variables. Esto significa que las compañías continúan beneficiándose al mantener las tasas ultra bajas en 2020 y 2021, incluso mientras sus ingresos por intereses en efectivo están aumentando considerablemente. Oye, una empresa se había financiado de una forma tan baja que quizás podía poner ese dinero en fondos monetarios, por poner un ejemplo, y se beneficiaba ya incluso. Las empresas han jugado efectivamente con la curva de rendimiento al revés y se han convertido en beneficiarios netos de las tasas más altas, lo que ha agregado un 5% a las ganancias durante el último año en lugar de restar un 10% o más de ganancias como es habitual, y lo acompañaba de este gráfico. Esto ya salía, recuerdo que en junio, julio. Por tanto, ahí se mostraba y se argumentaba también la fortaleza que ha existido en las 7 magníficos o en las grandes compañías especialmente. Ahora arranca ya la temporada de resultados del cuarto trimestre, y fíjate cómo las expectativas para este trimestre son bastante débiles, y durante el año 2022 también 2023 hemos visto una caída de los márgenes con respecto al crecimiento que teníamos durante el año 2021 y 2022. Fíjate cómo en el tercer trimestre las estimaciones eran bastante bajas, y se sorprendió. Cuando las estimaciones son muy bajas es muy fácil sorprender. Fíjate aquí cómo tenemos la línea del tercer trimestre, cómo eran bajas, y fue un poco lo que más sorpresas tuvo. Cuando son unas estimaciones tan bajas, oye, unos datos sólidos es más fuerte, es más probable que sorprendan y que beneficien al mercado. Eso también ayudó a todo ese rally del año de finales del año 2023. Pero sí que es cierto que estamos viendo cómo se está pronosticando una fortaleza para el año 2024. Y aquí es donde puede estar el verdadero problema, y es que se está descontando con muchísima euforia las bajadas de tipos, y que las bajadas de tipos van a producir una desaceleración económica muy débil.
no se dice que incluso entre en negativo, sino que va a haber una desaceleración económica débil. Evidentemente, buena parte de ello se descontó con las subidas de tipos, muchas compañías lo han pasado mal durante el año 2022 y 2023 y se pronostica que eso va a cambiar para el año 2024. ¿Qué ocurre? Que cualquier detalle que no produzca esto, como se está descontando algo con tanta euforia, pues puede provocar grandes problemas. Y aquí entramos en, oye, un hard landing, que los datos económicos se desaceleren de una forma mucho más brusca, porque ya vemos como, por ejemplo, la parte de servicios, que más peso tiene, todavía no hemos visto realmente estos efectos de los aumentos de tipos de interés. Por tanto, detalles que puedan mover esto va a tener gran influencia, así como un no landing, es decir, que la inflación vuelva a repuntar y que los tipos se tengan que mantener más altos de lo que está descontando el mercado. Recordemos que, ahora vamos a ver con más detalle, está descontando hasta 7 bajadas de tipos. Sí, es una auténtica locura. Eso, y esto es hacer un poco de brujo, pero dudo mucho que durante el año 2024 haya 7 bajadas de tipos. La verdad que sería... Bueno, es que sería indicador de algo más preocupante, yo creo, hasta 7 bajadas de tipos. sí. Pues, por ejemplo, Goldman está descontando 3, 7, cuidado, 7 bajadas de tipos en un año sería algo que está ocurriendo, algo muy preocupante, y eso tampoco es bueno porque causaría bastante pánico en los inversores. Por tanto, ni hard landing ni no landing en este momento es positivo para la renta variable, que está descontando con muchísima euforia, desde mi punto de vista, ese soft landing, esa simple desaceleración económica. Ahí coincido plenamente contigo, ¿eh? Vamos a revisar un poco el rendimiento del S&P 500, Nasdaq, S&P 500 equiponderado y Russell 2000. Fíjate que tenemos en azul más clarito, azul verdoso, el Nasdaq 100, un crecimiento, bueno, no es exacto el año 2023 porque ya entramos un poco en lo que viene de 2024, pero bueno, por hacernos una idea, 55% arriba, S&P 500 24,93% abajo, o sea, arriba, perdón, y el equiponderado y el Russell 2000, fíjate que 11,51 y 10,38%. Evidentemente, aquí hay un margen muy grande que depende de los famosos 7 magníficos, que es a donde fue especialmente el dinero. ¿Cuándo? Pues vemos como el primer gran gap lo vemos en marzo. Fíjate cómo en marzo el Nasdaq 100 se vio tan beneficiado, muy ponderado por los 7 magníficos, mientras que el resto de índices, especialmente equiponderado y Russell 2000, se vieron muy perjudicados. De hecho, es que fíjate cómo a inicios de noviembre y hasta prácticamente mediados, el equiponderado y el Russell 2000 estaban en negativo en el año, y venían ya de un débil año 2022. Por tanto, hay muchas compañías que sí, que ahora lo vemos con este rebote de los últimos 3 meses, que hay muchas compañías que a principios de noviembre no habían tenido un rendimiento esperado y que estaban muy perjudicadas. Y eso es, evidentemente, por los 7 magníficos. En cuando ocurren realmente problemas, el dinero fluye hacia la seguridad. Y más si ocurren problemas en la industria bancaria, ¿dónde vas a estar más seguro que en una compañía que genera free cash flow, que incluso se está beneficiando de estos tipos altos? ¿Por qué? Porque ya se aprovechó de la financiación en su día y no necesita hacerlo ahora, y entonces voy hacia la seguridad de las grandes tecnológicas, de compañías que realmente están teniendo una influencia manifiesta en nuestra vida. Porque al final muchos analistas macro y demás pecan de simplemente explicar el rendimiento de los índices o el rendimiento de las compañías por la parte de estímulos fiscales y demás. Pero, oye, todo se ha dicho, las Microsoft, Google, Meta, tiene una influencia en nuestra vida manifiesta y cada vez más. Yo cuando comparamos, por ejemplo, gráficos de diferencia Nasdaq 100, Russell 2000, supera niveles de la burbuja.com, oye, ¿qué influencia tienen ahora mismo esas compañías en nuestra vida y qué influencia tenían en el año 2000? Que yo estaba naciendo, no lo puedo ver, pero sé que es mucho menor de lo que es en este momento. Esa es la gran pregunta, yo creo que desde el punto de vista de mercados, que se cierne, ¿no? Oye, ¿van a seguir creciendo las 7 magníficas y al final que sigan creciendo a estos ritmos que estamos viendo? Por ejemplo, en 2023 supondría que en 2028, 2030 o antes copen prácticamente el 70% del mercado, o se va a cerrar ese gap. Es que esa es la gran pregunta. Y me llama mucho la atención desde el punto de vista gráfico, algo que
todos más o menos lo que estamos un poco en el mercado y nos hacemos esa pregunta, suponíamos que es que el Russell 2000 y el Standard Poor's 493, por llamarle de esa manera, eh, tienen un comportamiento prácticamente calcado, ¿eh? A casi, al final parece que hay un pequeño gap allá por, no sé, finales de diciembre, pero después se cierra incluso, ¿eh? Es que es prácticamente calcado uno con otro. Claro, es que al final solo han tenido buen rendimiento estas 7 compañías Mm, y si las ponderamos todas por igual, solo son 7 respecto a 493. Y, mm, y esas 493, evidentemente las mayores pues, han tenido mejor rendimiento, pero podríamos decir que 400 han tenido un rendimiento muy similar a pequeñas compañías del Russell 2000. ¿Por qué? Pues porque son compañías que no tienen tanta capacidad de no depender de unos tipos altos y que, oye, necesitan hacerlo y se les ha cerrado el grifo. Con respecto a la pregunta esta oye, ¿van a ser capaces los 7 magníficos de seguir? Bueno, yo lo que tengo claro es que en la ponderación no van a ponderar el 100% porque se van haciendo reajustes, que ya hemos tenido recientes reajustes, por tanto, sí. los índices, bueno, pues todavía seguirán teniendo. Pero sí que es cierto que toda innovación tecnológica, desde mi punto de vista, pasa por una compañía que es Nvidia y el resto están detrás, porque siempre que había un gráfico muy bueno. Yo al final miro tantos gráficos que luego solo me acuerdo, pero no sé dónde encontrarle. O sea, le he compartido por informe y demás, pero a saber qué día. Pero había un gráfico muy bueno que te decía que toda innovación tecnológica pues pasa por primero compañías que generan, que permiten crear el producto, luego compañías que hacen el producto y luego compañías que ofrecen ese servicio de ese producto, ¿no? Pues por tanto en la inteligencia artificial podríamos decir que Nvidia genera o permite crear el producto, Microsoft con ChatGPT y con la parte de OpenAI, Bing, Google Mm, y demás, pues están generando ese producto que son los chatbots, por poner un ujú. ejemplo, inteligencia artificial mucho más amplia y luego la rama de ofrecer servicios con ello, pues ya tenemos como muchas compañías están aplicando estos chats para dar servicios. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo abarco todo lo que abarco gracias a ChatGPT Plus, que es aquí mi compañero de trabajo increíble, que tengo Tu varios chats secretaria, ¿no? creados. Sí, 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 tengo varios chats creados pues con diferentes manuales, con diferentes tal. Y oye, ha quebrado el banco en la sombra chino, tal. ¿Qué es un banco en la sombra? ¿Cómo tiene tal? Joder, lo tengo ya tan perfeccionado y tengo varios de diferentes temáticas que es que me ayuda una barbaridad. Y a la hora de traducir y resumir papers y ver realmente lo que nos dice este paper, porque oye, yo a lo mejor al día reviso 20 papers, 20 informes, no me puedo leer todos al 100%, evidentemente es importante, sí, pero a la hora de trabajar, oye, ¿qué dice este? ¿Tiene algo importante este sobre esto, tal, tal, tal? No, pues nada, está, uno que paso, uno menos. Y eso está ahora mismo ayudando y generando un servicio de muchísimo, muchísimo valor. Sí, es cierto, y esto recomiendo que se tengan conocimientos de lo que se pregunta, de lo que se cuestiona y de lo que se trabaja. Te mete unas coladeras muchas veces que Sí. si no sabes, dices, oye, esto cuidado, ¿eh? Entonces, básicamente a lo que voy es a que toda innovación tecnológica en este momento está pasando por esas compañías, tanto la creación del producto por Nvidia como el producto por Meta, Microsoft, Google, que te sale metaverso como futura innovación, ahí están las compañías, inteligencia artificial, ahí están las compañías, todo el boom de la minería cripto, ¿quién estaba detrás? Nvidia, todo el Mm. boom gaming, ¿quién estaba detrás? Nvidia. Por tanto, es complejo pensar que va a haber otras compañías que a nivel de importancia puedan suplirlas. Evidentemente saldrán y evidentemente poco a poco pues las irán suplantando. Quizás, por ejemplo, esta semana hemos tenido ese sorpaso a nivel de capitalización bursátil de Microsoft frente a Apple. Pues oye, quizás entramos en una época donde Microsoft va a tener mucha más importancia que Apple, pues en cuanto a innovación, inteligencia artificial, si sigue siendo la clave durante los próximos años, pues oye, tiene mucho más potencial Microsoft que Apple. Por tanto, ese es mi punto de vista. Va a ser muy difícil destronar a las 7 magníficas que están metidos en todos los fregados en la dirección que va la innovación tecnológica. Yo fíjate, y por no centrarnos más en el tema y seguir, que yo, más allá de valoraciones, que eso es otra cuestión, las dos empresas que veo que están siendo las grandes ganadoras de todo el tema de la inteligencia artificial son desde la parte del hardware, Nvidia, obviamente, y después Microsoft.
pienso que están siendo las dos que mejor están aprovechando ese boom para la humanidad. Yo es que soy un convencido de que la inteligencia artificial va a cambiar y va a ser un cambio, una disrupción para la humanidad tan grande o más que fue Internet. Fíjate lo que digo, ¿eh? Que es ya mucho, ¿eh? Sí, 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 no, yo creo que yo creo también, o sea, evidentemente son las dos compañías más beneficiadas y una que le puede afectar bastante, oye, es Google, sobre todo en Mm. cuanto a la dependencia de publicidad. Yo he dejado mucho de usar el buscador de Google. Joder. Es Sí, sí. cierto que abro ChatGPT buscándolo en Google, pero eso es una búsqueda de las 100 diarias que hacía en su día. Mm. Entonces, bueno, pero bueno, no vamos a entrar en la parte micro, que yo tampoco soy el especialista de la parte micro para hablar de eso. Seguimos. Vamos a continuar con otra parte del informe, que es la situación de la Reserva Federal y un poco entrando en fontanería monetaria, qué está sucediendo con el repo inverso y demás. Si miramos la inversión de la curva de tipos, vemos cómo la curva de tipos a 10 y 2 años sigue invertida. Esto significa que el rendimiento a 2 años en este momento sigue siendo superior al rendimiento a 10 años. Fíjense cómo ha tenido un repunte importante en los últimos, este inicio de 2024 y finales de 2023, pero de momento se mantiene invertida. Y este es un gráfico que hice yo y como evidentemente la parte de rendimientos a 2 años se ve mucho más influenciada por las bajadas de tipos y es cuando la curva realmente vuelve a la desinversión. ¿Qué ocurre? Pues que cuando realmente ocurren recesiones, que es esta parte sombreada, es cuando la curva de tipos está totalmente desinvertida, es decir, vuelve a la senda positiva. Por tanto, ha habido una inversión muchísimo mayor que la que ha habido en los últimos años, pero todavía no se ha vuelto a niveles positivos, que es cuando realmente suelen aparecer las recesiones. ¿Por qué suelen aparecer las recesiones en ese momento? Pues porque realmente es cuando aflora la desaceleración económica y cuando la Reserva Federal se ve obligada a bajar los tipos de interés de una forma brusca. Fíjense cómo vamos a comentar la parte del gran giro que ha pegado la Reserva Federal en diciembre, que sin duda ha sido el gran aliciente para este gran último rally. Podríamos decir, el rally vino desde noviembre, había muchos factores ahí, también recompras masivas por parte de las compañías, CTAs, inversores cuantitativos con una ponderación bastante alta, oye, una amplitud que llegó a ser extremadamente baja y que daba señales contrarios de apariciones y también inyecciones por parte de la Reserva Federal y sobre todo el repo inverso que ahora vamos a hablar. Pero sobre todo, la Reserva Federal, ¿qué ha hecho? Pues ha pasado en sus previsiones pronosticar todavía, alguno de ellos, nuevas subidas de tipos, a pronosticar ya unas bajadas de tipos para el año 2024 bastante fuertes. Fíjate como alguno todavía se mantiene reciente, un poco ajustado, pero sí, Reticente que a bajadas. no me salía al final. Hablo tanto que se me seca la boca y hay palabras que no me salen, sobre todo esas que iban la T ahí. Pues ya hay muchas de ellas, muchos funcionarios que, oye, están pronosticando las grandes bajadas de tipos que lo están haciendo. Y pese a los recientes datos de IPC que hemos tenido, pues oye, todavía se sigue pronosticando en un 76% de probabilidades que habrá bajadas de tipos para marzo. De hecho, han aumentado con estos datos de IPC ligeramente superiores, sobre todo porque la inflación por el lado del productor salió bastante débil. Vamos ya a meternos en fregados un poco más de fontanería y nos metemos con el repo inverso de la Reserva Federal, que se está hundiendo de una forma bastante drástica, se está drenando y esto es dinero que está volviendo tanto a la renta variable como a los depósitos y a los fondos monetarios. Fíjate Diego, cómo... Dime. perdona, mira, el tema del repo inverso es algo que nos preguntan recurrentemente en el Sanedrín. ¿Podrías explicar en un minuto qué es para ver después que entiendan qué significa el drenaje, que incremente? Porque muchos seguidores lo escuchan y nos preguntan y creo que es fantástico ya que te tenemos lo expliques en 30 segundos, si puedes. Pues mira, lo tengo aquí escrito porque sabía que Ah, era algo que perfecto. había que comentar. Se define el mercado repo como un acuerdo de financiación a corto plazo, principalmente entre bancos, utilizando activos de alta calidad crediticia como colateral. El repo inverso, en este caso, es el de AFED y permite a entidades como fondos monetarios depositar dinero a cambio de un interés.
Desde junio, los fondos monetarios han comenzado a retirar este dinero que estaban depositando en la Reserva Federal para invertirlo en letras del Tesoro porque ofrecen un interés más alto. Debido a perspectivas de tipos, pues el tipo de interés era menor en la Fed y evidentemente eso está provocando que el dinero salga de ahí. La emisión de deuda por parte del Tesoro de Estados Unidos y la compra de esta deuda por parte de los fondos monetarios ha permitido al Tesoro rellenar su cuenta, su famoso TGA, que ya ha estado en grandes problemas en algunas ocasiones. El Tesoro, evidentemente, también tiene gastos y, por tanto, esto ha tenido un efecto en la liquidez del sistema y en las reservas bancarias, que están neutralizando los efectos del QT de la Reserva Federal, manteniendo liquidez en el sistema. Este Tesoro está devolviendo este dinero al sistema. De ahí que se hable de que la liquidez esté incrementando. Fíjate este gráfico de Morgan Stanley, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque vemos el balance de la Reserva Federal cómo estaba cayendo, pero como el repo inverso se ha empezado a drenar de verdad, la liquidez está volviendo a incrementar. Por tanto, la liquidez sigue impulsando al mercado, pese a que el balance, pese a que el famoso QT siga presente. Ahora vamos a ver, porque la última semana el balance de la Fed se ha expandido, incluso eso nos quiere decir que el QT está cada vez siendo menor. ¿Qué ocurre? Pues que el repo inverso ha tenido una caída bastante fuerte. Fíjate que se encontraba por encima de 2 billones de dólares a finales de julio, podríamos decir, y ahora mismo se encuentra en los 600.000. Por tanto, aquí estamos viendo una caída, un drenaje muy fuerte. Y hay quien anticipa que va a ir a cero para marzo, ¿eh? Ahí está. Vamos a hablar de marzo porque es una fecha muy importante. Fíjate, a ver, vale, Ahí lo tengo aquí. tienes, sí. Sí, por no desviarme, que quizás paso a algo superior y, oye, se me olvida algo arriba. Aquí digo, el QT es cada vez menor. De hecho, la semana pasada fue el mayor aumento del balance desde la quiebra de Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Porque ahora mismo la pregunta que nos estamos haciendo todos los que tratamos estos temas es, ok, la liquidez que está siendo el gran impulsor de que el mercado se mantenga arriba, sobre todo con este gran repunte de los últimos meses, y que está neutralizando este QT, ¿qué va a pasar cuando este drenaje llegue a cero? Porque a este ritmo, la pregunta es, ¿va a llegar a marzo? Que es cuando se pronostica la primera bajada de tipos y es cuando el QT deberá desaparecer para dar de nuevo paso al QE, de nuevo la expansión cuantitativa. ¿Por qué? Porque en caso de que el repo inverso se vacíe por completo y en caso de que continúe el QT, pues va a haber una restricción de la liquidez bastante grande que puede provocar grandes problemas en el mercado, considerables caídas y demás. Y recordemos que es que esto, si estuviéramos en otro año o en otra situación ya de mentalidad de Occidente, podríamos decir, oye, pues sería genial para sanear realmente y limpiar un poco todos estos excesos monetarios y estímulos que llevamos acumulando. Pero es que estamos en año electoral, amigo. Es que ningún presidente quiere llegar con problemas ni en el mercado, ni en el empleo, ni en la inflación. Por tanto, se están haciendo unos esfuerzos manifiestos, también desde mi punto de vista, a la hora de comunicar estos datos, pues con esos datos de empleo superiores, el titular superior, que al mercado ya no está haciendo caso al titular, pero oye, la gente se queda con, oye, el empleo sigue bastante bien. Por tanto, se está tratando de que el presidente estadounidense llegue pues, con una imagen que sinceramente la tiene bastante empobrecida con todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Vamos a hablar de marzo. ¿Por qué? Porque en marzo se pronostica que este repo puede vaciarse por completo, por tanto puede ser un problema porque provocaría una gran restricción de la liquidez. Ahí habrá que tomarse una decisión de, oye, volvemos al QE o neutralizamos por completo el QT, que ya vemos como el balance de la Reserva Federal no está cayendo, cada vez estaba cayendo de una forma menos brusca y que, ojo, ya tuvimos inyecciones en marzo con esos problemas bancarios que ahora trataremos con el Servicio de Financiación de Rescate Bancario de la Reserva Federal de Emergencia, que es el famoso BTFP, que se abrió, fue una ventanilla que se abrió, fíjate, en marzo. Esta expansión del balance coincide con esta apertura de la ventanilla de rescate bancario de la Reserva Federal. ¿Qué ocurrió en marzo? Pues desde mi punto de vista creo que lo de marzo, si no se hubiera abierto esta ventanilla, tendría graves problemas, porque al final hemos acabado 2023 con una sensación de que todo está genial, de que no ha ocurrido nada. Pero oye, si miramos un poco en profundidad, en marzo tuvimos 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia de Estados Unidos. No es poca cosa y se ha neutralizado debido a esto y debido a que
a que los pequeños, los bancos regionales se han podido salvar, porque al final lo que ocurría es que hemos tenido una gran caída en los bonos, sobre todo muchos bancos regionales tenían abiertas posiciones en renta fija. Esta caída provoca que sus inversiones pierdan gran valor. ¿Y qué ocurre? Si tus depositantes piden sacar el dinero, solicitan sacar el dinero y tú no puedes sacar ese dinero en inversiones porque ha perdido tanto valor y no vas a poder hacer frente a esas salidas de depósitos, pues ahí te declaras ilíquido, quiebra, y tendrán que venir a rescatarte, como ha hecho la Reserva Federal, o en otros casos, como hizo JP Morgan o First Republic Bank, adquiere activos a precio de coste, se queda con esas inversiones y puede dar servicio a esos solicitantes de depósitos. Esto sobre todo se vio con la quiebra más sonada, que fue Silicon Valley Bank. Reflexionemos a qué compañías daba servicio este banco, que eran startups, pequeñas compañías que necesitaban constantemente financiación. Se les cierra el grifo de la financiación y evidentemente se ven obligados a sacar su poco dinero que tengan en caja para hacer frente y no quebrar esas mismas compañías. ¿Qué ocurre? Que el que quiebra Silicon Valley Bank, ¿por qué? Porque esa restricción al crédito se ha producido por una gran caída de los bonos derivada de un aumento de tipos de interés y del precio de los bonos, y por tanto no puedes, no tienes ese valor que has depositado para poder dar salida a esos depósitos. De ahí los problemas, sobre todo, de la banca regional estadounidense. Luego hubo otras adquisiciones bancarias, como por ejemplo aquí la europea de Credit Suisse, que Credit Suisse podríamos hacer un programa entero porque ese banco tenía problemas por todos lados. Pero bueno, esto es un poco, y a grandes rasgos y sin entrar mucho en detalle, lo que ocurrió en marzo, y la Reserva Federal, para evitar estos problemas, al igual que el Tesoro también eliminó esa seguridad de $250.000, que creo que es en Estados Unidos, pues había mayores perjudicados y se les dio salida a todos ellos, aunque fuera más de ese dinero. Y esto también es una reflexión a nivel de sociedad de que, oye, nuestros actos cada vez tienen menores consecuencias y cada vez están provocando menos efectos. Que esto, por un lado, evidentemente es positivo porque, joder, evitas que muchas personas tengan graves problemas, pero por otro lado es una bola de nieve que cada vez va creciendo y que quizás en algún momento pega una explosión mucho más fuerte que realmente trae muchos más problemas que si hubiera sido saneando poco a poco todo lo que está ocurriendo. Y si hablamos del servicio de este BTFP, del Servicio de Rescate Bancario de la Reserva Federal, estamos viendo un gran aumento en los últimos meses, especialmente desde diciembre. Y ojo, porque aquí podríamos hacernos la pregunta, este servicio se supone que acaba en marzo y los bancos regionales siguen teniendo grandes problemas. Los bancos regionales, vamos a ver cómo de cara al cuarto trimestre se han visto ligeramente beneficiados, sobre todo esa parte, esa cesta de inversiones a rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una subida de los bonos. Evidentemente, eso les ha beneficiado. Y también se están beneficiando, están acumulando dinero de aquí porque están haciendo arbitraje con ello. ¿Qué ocurre? Que debido a la caída debido a que se pronostican grandes bajadas de tipos, el tipo de interés de este servicio de financiación bancaria de emergencia ha caído considerablemente por debajo del tipo de interés al que pueden del que pueden obtener intereses estos bancos. Por tanto, fíjate que actualmente esta cifra a la que se financia es del 4,87% en comparación del 5,17% que lo hacían en diciembre, y ahora mismo el arbitraje que pueden hacer solicitando dinero de este servicio y depositándolo en el Banco Central para ganar un 5,4% es bastante interesante, y se están beneficiando los bancos regionales de todo esto. La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿qué va a ocurrir en marzo? ¿Este servicio se va a extender? Porque sí que es cierto que ha habido una ligera recuperación y quizás con esto también se están viendo beneficiados, pero ni mucho menos han recuperado los niveles de solvencia, si podríamos decir solvencia, los bancos regionales que tenían antes de esta crisis bancaria regional. Por tanto, esto es un gran olvidado que en marzo tendremos que volvernos a hacer la pregunta. Veremos, porque hay varias opciones: que se renueve y que no pase nada, es decir, que siga abierta esta ventanilla y que se sigan beneficiando los bancos. Evidentemente, este arbitraje que pueden hacer ahora de forma momentánea llegará a un punto en el que no lo puedan hacer, porque los tipos de interés también acompañarán estas perspectivas de bajadas de tipos. Luego también hay bastantes soluciones. Por ejemplo, hay una solución parecida a esta por parte del Tesoro, que también puede ayudar a bancos en problemas. Por tanto, es algo que deberemos de solucionar en marzo.
Así que veremos un poco qué ocurre, que sigue siendo algo preocupante. Y por tanto, en marzo tenemos varios eventos, porque se supone que el repo inverso puede agotarse, tendremos que tomar decisiones sobre este servicio de financiación bancario de emergencia, tendremos que tomar soluciones sobre el QT y si volvemos a un QE ante una restricción drástica de la liquidez, y también pues con esa bajada de tipos, que ya no es tanto la bajada de tipos que está descontada en un gran tanto por ciento y que desde mi punto de vista se producirá, sino comentarios sobre lo que puedan ser las futuras bajadas de tipos, porque ahora vamos a entrar en el punto final de este informe, que es qué está descontando el mercado y qué sorpresas podemos tener ante ello y reacciones ante dichas sorpresas. Está claro que marzo se apasiona, se viene apasionante, ¿eh? Tú dices que das por descontada la bajada de tipos. Yo entiendo que también, pero ahí fíjate, coincido mucho contigo que casi estamos esperando más el discurso de después, ¿no? A ver si aunque haga, muchas veces el banco, la Fed, toma una decisión y dice o quiere manifestar un poco la contraria, ¿no? Yo me huelo que va a bajar. Mi apuesta, si la tengo que hacer, es que va a bajar, pero después el discurso va a ser duro diciendo, oye, que esta bajada, que si no nos va a temblar el pulso de volver a subir, si incluso tal, que normalmente es como suele actuar Powell. Hago una cosa Claro. y digo lo contrario para... no sé cómo lo ves. Claro, es que hay que comprender también e interpretar a los bancos centrales. Hay una parte del libro este que tengo aquí, a ver, que ya que estoy le recomiendo, Central Banking 101, que es interpretar a la Reserva Federal y a todos, tanto comentarios como luego las minutas, como estos puntos que he mostrado antes, Sí. que son las perspectivas y demás. Interpretarlos, lo que quieren hacer es un arte, evidentemente, y varía porque también varía mucho en función de quién sea el gobernador y demás. Pero sí que es cierto que al final es su trabajo. Tenemos que comprender que es su trabajo. Tenemos que comprender que la Reserva Federal no está tan separada del gobierno estadounidense, no va por su cuenta y más teniendo en cuenta que en Estados Unidos el mandato de pleno empleo depende de la Reserva Federal o es un mandato para la Reserva Federal. Si fuera solo la estabilidad de los precios, pues oye, todavía te puedo comprar que estén más separados, pero no, o sea, al final son políticos y funcionan como tal. Y ahora mismo te estaban diciendo que no habría bajadas de tipos hasta que de repente de un momento a otro te lo han dicho. Entonces hay que jugar un poco también con todo esto. Ahora, la bajada de tipos está descontada ya no tan solo por mi parte, sino por cómo interpreto lo que dice Tim Mirror del Wall Street Journal, que sabemos todos que tiene contactos en la Reserva Federal y que suele allanar mucho el camino para los inversores y para la Reserva Federal de, oye, diciendo, no cambia nada, todo apunta a bajadas en marzo, tal cual, y suele acertar bastante, pero oye, este gráfico que tengo aquí de 7 bajadas de tipos en 2024, cambios aquí, sí que es cierto que pueden provocar, evidentemente, fluctuaciones en el mercado y desde mi punto de vista no lo tengo nada claro. Oye, que luego se puede dar, pues evidentemente que se puede dar, no sabemos qué puede ocurrir en 2024, pero desde mi punto de vista, 7 bajadas de tipos y un soft landing no entran dentro de la misma frase. Es decir, si se producen 7 bajadas de tipos, creo que puede haber mayores consecuencias o que puede deberse a mayores consecuencias económicas. Pues problemas en marzo con toda esta restricción de la liquidez que puede ocurrir, problemas en la industria bancaria, que los datos económicos se enfríen de una forma mucho más brusca de lo que estamos viendo, como ya estamos empezando a ver en la parte de servicios y que realmente sea un gran problema. No sabemos qué puede ocurrir o que incluso cambios en estas bajadas de tipos con que oye, todo lo que ocurre a nivel geopolítico tenga gran efectos en el petróleo y que volvamos a ver un nuevo alza de la inflación, porque ya vemos cómo la inflación, no tengo un gráfico que era muy bueno, pero que era solo viendo cómo los precios de la energía habían caído, mientras que el índice de precios general de la parte de servicios y de la parte de alimentación y demás se mantenía creciendo. Por tanto, vemos cómo el dato de IPC está sostenido por servicios, por alimentación, por esa última milla que es tan complicada, y si volvemos a tener repuntes en la parte de la inflación, datos sobre todo interanuales en comparación con el año anterior, pues oye, puede ser ahí sí que es realmente preocupante y aquí va a haber cambios, evidentemente, y no va a haber 7 bajadas de tipos, sino que quizás debemos de mantener los tipos elevados por más tiempo o incluso bajar para luego subir en caso de que ocurra problemas ahí con la inflación. Por tanto, a la hora de interpretar el mercado, esto es clave.
Es decir, que haya tanta euforia y que se esté descontando 7 bajadas de tipos, cambios aquí es lo que va a provocar grandes movimientos. Y como he dicho, hay varios tipos de cambios. Uno, hard landing, es decir, que realmente los datos económicos se muestren débiles de verdad y que, oye, se tenga que seguir con esta senda de bajada de tipos, pero de una forma mucho más brusca porque está ocurriendo algo mayor. Y también la parte de no landing, que al igual que he hablado este tema de la energía, pues también es muy importante este índice de condiciones financieras y cómo en los últimos meses ha aflojado de una forma tan brusca que prácticamente ha anulado buena parte del endurecimiento de los últimos meses. Y bueno, pues la parte del Mar Rojo y de la energía, que sé que la vais a tratar y que por tanto será un aspecto muy importante, porque a nivel geopolítico sí que es cierto que estamos entrando, no sé cómo te parece, pero momentos delicados. Estamos viendo aumentos de conflictos, estamos viendo que puede haber problemas. De hecho, todo este conflicto del Mar Rojo veía cómo afectaba también a fabricación de Tesla durante esta semana. Por tanto, todo este tema es un tema que no deberíamos pasar por alto. Sí que es cierto que es muchísimo ruido, que es muchísimo, oye, noticia, pasa esto, pasa tal, pero estamos viendo cómo se está incrementando considerablemente. Sí, además, yo fíjate que amén de todo este conflicto que tenemos, que bueno, son consecuencia de todo de Israel, Hamas y los vasos comunicantes que hay ahí en esa zona, que es un auténtico polvorín. Yo creo, y es una opinión personal, que el mercado se está olvidando un poco de lo que está pasando, de lo que sigue pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y ya están saliendo noticias, no sé si están confirmadas o no, de que Estados Unidos va a cortarle a Ucrania el suministro de armas y de víveres y de la ayuda económica, en definitiva, ¿no? Y habrá que ver cómo también esas elecciones en Estados Unidos enfocan ese conflicto. Y claro, ahí tenemos otro posible germen de nuevos problemas macroeconómicos, o perdón, geopolíticos más bien, que yo creo que el mercado lo tiene olvidado. Parece que ese conflicto ya no está y está también ahí, latente, ¿eh? Pero es que mientras la liquidez siga presente, que es un poco la bola de nieve y el estímulo constante que se está dando al mercado, porque es que el mercado ya no está reaccionando pues, a este tipo de eventos que deberían de ser más preocupantes. O, por ejemplo, la crisis bancaria regional de marzo, que es que digo de que desde mi punto de vista, si no hubiera intervenido la Reserva Federal, la ventanilla y el Tesoro, salvaguardando a muchos depositantes y demás, sería un problema mucho mayor. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido estos sistemas de rescate? Y es que al final, bueno, se ve claramente viendo el balance de la Reserva Federal. Desde el año 2008 parece que se descubrió la kriptonita de que no producía caídas, ya no bruscas, porque bruscas sí que las está produciendo, cualquier efecto adverso, pero constantes en el tiempo. Es decir, cualquier rebote en V, estos típicos rebotes en V de rápidamente tenemos soluciones o se incorporan soluciones para que el mercado no caiga, que está ligado evidentemente a los estímulos tanto monetarios como fiscales. Ahí tenemos la deuda de Estados Unidos, que es que ese será un gran problema que en algún momento puede ser una bola de nieve tan grande que termine explotando. Es que lo estamos viendo, por ejemplo, con el aumento de subastas del Tesoro. Mira, yo hasta hace 2 meses no miraba nunca las subastas del Tesoro, no sabía cuándo ocurría, pero últimamente en el corto plazo y también para Serenity, que evidentemente estamos muy al día de todo eso para comentarlo y demás, estamos viendo cómo influye. Yo lo hablo con Cárpato, es que en la vida se ha mirado subastas del Tesoro viendo, oye, yo por ejemplo ahora, oye, hoy subasta el Tesoro a 10 años, atentos a ver cómo se coloca entre los inversores extranjeros, que esto puede provocar movimientos. ¿Por qué? Porque es que van cada vez a más y es una pata cada vez más importante. Y es que también aquí entra en juego la geopolítica y demás. Vemos cómo los inversores extranjeros se están viendo cada vez menos interesados en Estados Unidos. También vimos la rebaja de la calificación de la deuda y demás, y que también, pues, oye, entra en juego posibles conflictos geopolíticos a futuro. China era uno de los mayores inversores extranjeros y, oye, quizás menor dependencia de Estados Unidos y todo El esto. crecimiento de los BRICS, es que son tantas cosas. Bueno, ya por último y por acabar, que creo que ya nos hemos pasado de la hora que me has dicho, que sabía Yo, que lo yo, iba a yo hacer. estoy disfrutando muchísimo, así que tú tranquilo, Diego. Seguro que nuestros Est- espectadores también. Estimaciones de Goldman, que lo he comentado antes, que al final el mercado está descontando hasta 7 bajadas de tipos, unas caídas de unos 160, 175 puntos básicos, pero oye, desde mi punto de vista,
Evidentemente que Goldman no va a acertar, nunca lo hace. En las casas de análisis es muy difícil, pero es que al final no es porque ellos fallen. Ellos tienen unos profesionales magníficos, pero es que es imposible predecir qué va a ocurrir en 12 meses. Pueden ocurrir tantas cosas. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando critican a algún analista, como por ejemplo Harner, y dicen, no, es que a principios de tal... Pero que es imposible saber qué va a pasar en 12 meses. No, nadie tiene una bola de cristal. En vez de quedarte con esos comentarios que hacen simplemente para titulares, pues oye, quédate por cómo a finales de octubre estaba indicándonos con multitud de indicadores que iba a haber un fuerte rebote en el mercado debido debido a A la recompras liquidez. masivas, debido a los CTAs, debido también a una amplitud que estaba dando señal de compra contraria. Es decir, claro, yo lo entiendo porque al final se quedan con los titulares de Goldman, los titulares de Hartnett, los titulares de S&P 500 a 5.100. Yo no miro eso. A mí me da igual qué pronostican para dentro de 12 meses. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Pero oye, a nivel de seguimiento de flujos, a nivel de lo que está ocurriendo en el momento, de posibles cambios de tendencia en ese momento, la verdad que son unos profesionales que desde mi punto de vista hay que considerar. Por tanto, este gráfico sí que me parece mucho más probable en cuanto a movimientos en los tipos de interés, evidentemente yendo hacia un soft landing, hacia una simple desaceleración económica, que es bajadas de tipos de forma paulatina y que luego pues quizás tengamos que convivir con unos tipos de interés más elevados, también con una inflación por encima del objetivo, hasta tratar de eliminar esa última milla de inflación, que es la parte de servicios, que es un poco lo más pegajoso. Por tanto, evidentemente, que ocurra esto, pues sería positivo para todo, porque al final sí que es cierto que habría movimientos en los mercados de que no va a haber tantas bajadas de tipos como se pronostican, pero oye, iría muy en la línea de un soft landing, iría muy en la línea de que la economía no se ve perjudicada del todo y se llega de una forma óptima a las elecciones. Puede haber correcciones del mercado, puede haber correcciones del mercado. ¿Por qué? Porque no se producirían esas 7 bajadas de tipos de interés que se están descontando en este momento, pero evidentemente serían unas correcciones para seguir una tendencia más bien al alza, muy en la línea del soft landing de no ocurre nada, de hemos logrado aterrizar este avión que ha habido durante cierto tiempo, que ha ido en picado y que, desde mi punto de vista, si no llega a tener el avión unos paracaídas tan fuertes llamados estímulos, habría ido en picado de una forma drástica y es una bola de nieve que en algún momento futuro seguramente volveremos a tratar y puede provocar grandes, ahí sí, realmente mayores problemas por no ir saneando poco a poco. Bueno, este es un gráfico de la inflación y cómo, pues oye, quizás tenemos que convivir con una inflación por encima del objetivo, porque sí que es cierto que evidentemente hemos visto repuntes, también lo hemos visto en Alemania, los últimos datos de inflación de diciembre, pero también influye mucho la tasa base. En diciembre de 2022 vimos una gran caída y por tanto se estima que la inflación pueda asentarse para los próximos meses en torno al 2,9, 3,5%, en ese rango, pues puede situarse ahí la inflación. También hay que recordar que estamos tratando tasas interanuales con respecto a movimientos muy bruscos, porque al final, inflación transitoria, bueno, la tasa es transitoria, la tasa interanual es transitoria. Si te miras el índice de precios acumulado, lo dices para hacer creer a la población que los precios van a volver a sus niveles, pero no van a volver a sus niveles, volverán a sus niveles de crecimiento. Ya por último, y ya me despido, vamos a ver un poco el mercado y reacciones del mercado, también la estacionalidad en años electorales. Este gráfico es muy famoso, lo tengo que actualizar, este no es mío, pero yo les hago con Python y no me ha dado tiempo a actualizarle porque le he metido los últimos 5 minutos antes de grabar y no me ha dado tiempo a hacerle con Python, pero sí que es cierto que vemos como cuando realmente arrancan las bajadas de tipos es cuando el mercado del S&P 500 se ve perjudicado. Fíjense aquí cómo caía un 51%, aquí caía un 58% y aquí caía un 35%. Y justamente antes de eso, el S&P 500 estaba en máximos históricos. Ojo, porque aquí estamos viendo un patrón que el S&P 500 ahora mismo está chocando contra la barrera y cuantitativa de los 4.800, pero está prácticamente en niveles máximos. Sí que es cierto que aquí falta, evidentemente, la pata de nuevo repunte hasta máximos. Pero fíjate cómo, de momento, ahora mismo, si vemos aquí lo que está ocurriendo y
y nos imaginamos un poco lo que ocurre es que los tipos ahora están planos, están en esa pausa de la Reserva Federal. Y cuando realmente arrancan las caídas es cuando empiezan a bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque es cuando empieza a asomar esa desaceleración económica y muchas veces los tipos de interés se deben de bajar de una forma brusca porque la desaceleración económica está azotando. ¿Qué ocurre? Ahora mismo hay una diferencia y es que se van a bajar los tipos de interés con una economía fuerte. Por tanto, si los datos económicos no muestran debilidades, podemos tener unas bajadas de tipos y un S&P 500 que no sufra estas grandes caídas que ha sufrido en otras ocasiones. Esa es la principal diferencia. Y por último, ya a nivel estacional, evidentemente, si hablamos de estacionalidad, tenemos que seguir al analista Ryan Detrick y todo lo que nos cuenta de estacionalidades y demás. Vemos como generalmente los años electorales suelen tener unos 3 meses más bien laterales y luego, especialmente a partir de la mitad del año, suele ser bastante positivo, con un noviembre y diciembre bastante positivo tras conocer o en medio de esas elecciones electorales. El año pasado, la verdad que el S&P 500 siguió mucho la estacionalidad. ¿Esto nos quiere decir que lo va a hacer también el año 2024? No. Pero bueno, evidentemente es un punto también a tener en cuenta a la hora de, oye, sesgos alcistas, sesgos bajistas, por ejemplo, a la hora de vencimientos. Por ejemplo, el vencimiento de septiembre, oye, pues el vencimiento desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre es una época estacionalmente muy mala. Pues oye, quizás aunque haya un sesgo alcista en todo el mercado, durante ese tiempo hay que tenerlo en cuenta porque quizás pueda haber mayores lateralidades o incluso alguna corrección, pues como por ejemplo tuvimos el año 2023, sí que es cierto que una corrección muy brusca, pero este tipo de estacionalidades, este tipo de jugar también con vencimientos y un poco lo que están descontando los cuantitativos, la verdad que es cada vez más importante porque sí que es cierto que cada vez pues hablamos de vencimientos mayores. Por ejemplo, en 2023, el mayor vencimiento de la historia de los septiembres, el mayor vencimiento de la historia de los diciembres. Oye, cada vez esta pata va cogiendo más importancia y es considerable seguirla. Pues, Diego, ahí tenemos dos fuerzas que confluyen, ¿no? Que estamos hablando de que 2024, según la estacionalidad, al ser año electoral, tiene que ser un año positivo y según el pivot de la Fed, habrá que ver, ¿no? Porque ahí tenemos... Claro, por eso he comentado la diferencia en este gráfico y es que hay una gran diferencia que de momento se van a bajar los tipos de interés con un crecimiento económico bastante sólido. Es decir, se bajan los tipos de interés para tratar de aterrizar la economía con ese soft landing. Evidentemente, si eso se produce, no tiene por qué haber movimientos bruscos en el índice. Ahora, ¿qué ocurre? Que si los datos realmente son malos y se deben de cumplir... Landing. Claro, y se deben de cumplir esas 7 bajadas de tipos, pero porque realmente los datos son muy malos, pues el pánico se va a apoderar de los inversores y aquí va a producir estas caídas. Fíjate que todas las caídas estas son por pánico, o sea, son caídas muy bruscas. Verticales. Claro. Entonces, esta es la gran diferencia. Pero oye, sí que es cierto que hay que estar atento que hay, por ejemplo, el patrón de máximos va muy ligado, ¿eh? Patrón de máximos para luego pivot y caídas. Eso va muy ligado. Pues oye, todo al final... nadie sabe qué puede ocurrir y yo simplemente aporto estos datos pues, para tener conocimiento de ellos y poder aplicarlos a nuestra operativa. Es igual que la estacionalidad. No, es que no se ha cumplido la estacionalidad. Es que no se tiene que cumplir. Al final, la estacionalidad es un poco conocer cómo se suele comportar el mercado, cómo típicamente se suele comportar. Oye, tú entrenas a un ritmo de 4 el kilómetro y te vas a hacer una media maratón y debido al entusiasmo luego lo sacas a 3:5. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Pues un poco ocurre lo mismo en el mercado. Al final hay muchos factores, pero oye, saber que vas a correr por debajo de 5, te lo aseguro, si no ocurre nada. Pues un poco lo mismo a nivel estacional. Entonces, esto es un poco. Y si yo siempre tengo una frase y llevo ya en este mundillo 5 años, de los 18 y demás, y a pleno, o sea, dedicando el tiempo completo, casi 3 desde que abrí mi cuenta de Twitter. He tenido suerte de poder dedicarme sacar tiempo en la carrera a esto y ahora dedicarme a tiempo completo a esto y al final no hay que creerse a nadie. A mí me gusta leer, contrastar todo, tener un pensamiento crítico a todo y no seguir a nada ni a nadie. Al final estos son datos. Siempre acabo mis vídeos diciendo tiento los datos porque no quiero que me hagáis caso para nada, simplemente tener los datos
y tratar de hacer con ellos de una forma mejor que yo incluso. Así que nada. Oye, Diego, pues fantástico. Yo tengo que decir que me da una envidia insana el verte con 23 años y lo preparado que estás. Y bueno, yo tengo ya 43, hace 20 años estaba yo en otras cosas. Ojalá hubiera estado como tú metido en los mercados porque, bueno, al final, ya te digo, es de admirar que con 23 años lo que has conseguido, que eres un referente en todo el tema de datos macroeconómicos. Y yo desde Locos de Wall Street te doy las gracias por haberte pasado. Eres una fuente de datos que, con tu permiso, ya lo sabes, usamos muchas veces en Sanedrines, gráfico, porque la verdad es que tus análisis, como han podido ver todos los espectadores que no te conocían y los que conocían también hoy en la entrevista, son muy buenos esos gráficos que al final caracterizan tu cuenta. Y yo digo siempre lo que digo a invitados de lujo como hemos tenido, ¿no? Que es un hasta luego lo que vamos a hacer ahora y que me encantaría, si nuestras agendas lo permiten, sobre todo la tuya, que ya hemos visto en esa introducción en todos los fregados que estás metido, ¿no? Pero si las agendas lo permiten, que te pasaras más por el canal periódicamente para hacer este tipo de análisis, que yo creo que le hemos dado una muy buena batida a todos los puntos, llamémosle, de dolor que van al final, cuando termine el 2024, en función de cómo han ido evolucionando todos y cada uno de ellos, vamos a ver qué ha pasado efectivamente con los mercados, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Analizar los datos desde el punto de vista macro para ver qué pasa en los mercados. Diego, espero que hayas estado cómodo. La verdad que mucho. Ha sido un placer venir a Locos de Wall Street, que lo llevo siguiendo bastante tiempo y para mí es un honor pasarme por aquí. Y como dices, al final hemos pegado un repaso bastante fuerte a todos los datos, que al final esta parte de la macro, pues generalmente nos tachan de bajistas, ¿no? Para nada. Al final ya hemos visto cómo esa parte de la liquidez sigue incrementándose y mientras eso lo siga haciendo, yo tengo posiciones alcistas. O sea, no tiene ningún sentido que veamos debilidad económica o que veamos grandes problemas a futuro para interpretarlos en el mercado en este momento. Así que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar por aquí y hasta luego, por supuesto. Muy bien, pues bueno, pues oye, a todos los seguidores de Locos de Wall Street, gracias también por haber visto el vídeo. Recordar, si os gusta este tipo de contenido, que estoy seguro que sí, de seguir a nuestra cuenta, suscribiros, que eso nos ayuda muchísimo, y por supuesto, darle like y comentar al canal. Hoy hemos tenido una gran charla con Diego Puertas. Un fuerte abrazo. Chao.